primero las garantías que ha pedido Pedro Castillo a la Defensoría del Pueblo por las declaraciones de Rafael López Aliaga, pero sobre todo la denuncia que ha hecho también el señor Cerrón por lo que ustedes conocen seguramente, que es que durante un meeting prácticamente que encabezaba el señor López Aliaga, terminó con arengas de muera al comunismo, muera, en fin, una serie de cosas, pero menciona también al señor Cerrón y al señor Castillo. Después se le ha dicho que era muerte política, en fin, pero eso tiene sus bemoles, por supuesto. Vamos a ver cuáles son las implicancias penales de esta denuncia. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, qué gusto. Igualmente. Bien, esa es la pregunta. ¿Qué cosa puede ocurrirle al señor López Aliaga a partir de esta denuncia? Claro, acá tengamos en cuenta el concepto jurídico de lo que son las amenazas, ¿no? Desde luego, acá ha habido una suerte de arenga, una suerte de exposición pública, diciendo muera Cerrón, muera Castillo, muera el comunismo, algo propio, digamos, de un escenario completamente político. Y eso tiene, digamos, un juicio de valor negativo desde el punto de vista político, ético, moral, religioso, como se le quiera llamar. Es decir, el reproche social es altísimo, pero para entrar al escenario penal se requiere probar que ha habido una amenaza en sentido estricto. Y para el Código Penal, la amenaza o la llamada vis compulsiva no significa otra cosa que el anuncio de un hecho cierto y futuro si es que no sucede tal cosa. Es decir, no basta con decir muera tal, eso es impropio, todo el mundo, digamos, lo puede criticar, pero para el ámbito penal la amenaza tiene que estar asociada a algo. Por ejemplo, firme el documento porque si no te mato. Por ejemplo, asiste al debate porque si no voy a ir a tu casa y la voy a incendiar. Incluso, por ejemplo, cuando en las redes sociales algunas personas arengan para ir a hacer bullo, manifestaciones frente a la casa de X o Y persona, eso se puede entender claramente como una amenaza, porque claro, está moviendo las masas con la finalidad de llevarla a un punto concreto donde nadie puede controlar lo que va a pasar con las masas, ¿no? Entonces, si el señor López Aliaga hubiera dicho, vamos a la casa del señor Cerrón o a la casa del señor Castillo y esta es la dirección, y la cosa hubiera cambiado. Y volvemos, pidiéndole disculpas, por supuesto, a Carlos Caro, el tema sobre el que estábamos conversando. Bien, entonces, no constituye una amenaza propiamente dicha dentro del entendido penal de lo que una amenaza supone lo que ha ocurrido. Es decir, tiene que ser, si tú no haces X, entonces yo procedo de esta manera y esa es una amenaza. Yo puedo decirle a una persona, te voy a matar, porque se me ocurre sencillamente y eso no es una amenaza entendida penalmente. Entendida penalmente, que es un concepto súper restringido, dado que estamos hablando del uso de la pena de prisión, ¿no? O sea, la coacción en el Código Penal tiene una sanción, entre comillas, menor de 2 años de privación de la libertad, pero claro, eso puede implicar una condena contra alguien, ¿no? Entonces, la amenaza en sentido penal tiene un contexto muy concreto, ¿no? Ahora, también se ha hablado acá de delitos de odio, de delitos, digamos, de incitación o apología, pero sinceramente eso tampoco cabe desde mi punto de vista, porque la apología es la apología de un delito ya cometido por alguien en el pasado, y acá no ha habido, digamos, un hecho de esa naturaleza, ¿no? Y por otro lado, el famoso delito de incitación pública a cometer delito ya desapareció del Código Penal hace ya bastante tiempo, y lo que sí hay es la instigación al delito, que implicaría algo también muy concreto. Implicaría, por ejemplo, que el señor López Aliaga le diga al público, vamos ahorita a la casa del señor Cerrón o del señor Castillo y vamos a incendiarla. Eso significaría la instigación a un delito público, ¿no? Pero tampoco ha sucedido eso. Lo que ha habido es una arenga que, como reitero, merece el máximo reproche en el plano ético, moral, político, social, pero desde el punto de vista penal es muy difícil que entremos en esa esfera. Es decir, no le va a ocurrir cosa alguna desde la perspectiva penal al señor López Aliaga. Habrá un proceso, la Fiscalía, digamos, va a abrir una investigación, porque acá, digamos, con una denuncia siempre se abre investigación, pero seguramente en el camino es un caso que se va a archivar. Y el pedido al Ministerio del Interior para que ofrezca garantías, eso por un lado, también a la Defensoría del Pueblo. Esto último es irónico porque, digamos, la candidatura de Pedro Castillo había dicho que quería desactivar la Defensoría del Pueblo y ahora comprende
el beneficio que puede reportar una institución de esa naturaleza y le pide garantías. Eso se sostiene y digamos, compromete a el Ministerio del Interior por un lado, a la Defensoría del Pueblo por otro, a en efecto brindar alguna forma de garantías. Claro, las garantías acá en el Perú son un saludo a la bandera. Ajá. El público tiene que entender que si alguien me amenaza o alguien me dice algo que a mí no me gusta, yo me siento, digamos, acongojado por algo, puedo pedir garantías contra mi vecino, por ejemplo, ¿no? Eso implica un juicio donde se cita a las dos partes a una suerte de audiencia y si se exhibe que ha habido una amenaza y se prueba eso, digamos, me otorgan las garantías, pero ¿qué es la garantía? No es que un policía va a estar a mi lado todo el tiempo. Claro, esa es la fantasía, sí. Claro, simplemente le dicen a la otra persona, deja de hostigarla, deja de molestarle. Claro, si me pasa algo mañana, el principal sospechoso va a ser mi vecino en el ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, pero hay una regla acá que haría que esto tampoco pueda tener mucha viabilidad, porque según la regulación, cuando ya hay otro proceso en curso, que en este caso ya hay una denuncia penal, las garantías no proceden porque si ya va a haber una investigación mucho más profunda, mucho más de fondo, como la que va a tener la Fiscalía, digamos, la autoridad administrativa que puede otorgar las garantías retrocede, da un paso al costado y dice yo me inhibo porque este es un tema que tiene que ser deslindado por la Fiscalía. De manera que son, digamos, expresiones que tienen nuevamente un valor político que no necesariamente se van a traducir en una acción desde el Estado para lograr lo que solicitan estas personas. Exactamente, yo creo que son acciones políticas del señor Castillo en el marco de su campaña, con la finalidad de, en cierto modo, atenuar el efecto del mitin que ha hecho el señor López Aliaga. Ahora, todo el mundo habla de la amenaza y no habla del mitin, ¿no? Y creo que por ese lado ha tenido algún éxito con la estrategia que ha seguido, que implica instrumentalizar los mecanismos legales, pero bueno, es lo que ha decidido hacer. Muy bien. Le agradezco mucho al abogado penalista Carlos Caro que nos ha aclarado esta figura de qué es lo que podría o no ocurrirle al ex candidato presidencial Rafael López Aliaga por estas arengas de muera referidas al señor Castillo y al señor Cerrón que lanzó al final de un mitin que encabezó. Gracias, buenas noches. Gracias, Mario, buenas noches.